Muy buenas tardes, queridos hermanos. Comenzamos este nuevo canal nombrado La Iglesia Eclipsada con la intención de conmover a los fieles que aún guardan amor por nuestro Señor Jesucristo y su Iglesia, para evitar que continúen las herejías y las blasfemias que hoy por hoy emanan desde el Vaticano y son ciertamente la causa de nuestras aflicciones. Hace ya casi 200 años, Nuestra Señora apareció a dos pastorcitos en La Salette, Francia, y reprendió al pueblo católico por la blasfemia y la profanación del domingo, advirtiendo que de seguir así vendría una gran hambruna, la cual llegó porque nadie escuchó su llamado de atención. Según las estadísticas, esta se cobró miles de vidas. Nuestra Señora también añadió que los pecados de los hombres son la causa de todos los males que suceden en la tierra. Quiera Dios que sabiéndolo, la sensatez vuelva al corazón de los hombres que han perdido el rumbo porque han abandonado a Dios e ignorado sin escrúpulo alguno sus mandamientos. Porque sin Dios, sin Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, todos vamos dando tumbos por esta, olvidando que daremos cuentas de cada uno de nuestros actos buenos o malos y por toda una eternidad. Como hemos visto en el video que titulé El día de la cuenta, ningún acto bueno quedará sin recompensa y ningún acto malo quedará impune. Y eso es lo que el mundo ha olvidado, que habrá un juicio severo e inapelable cuando, llegando a la muerte, cualquiera de nosotros se presente ante el Creador, quien dará la sentencia definitiva: el cielo para los que obedecieron sus mandamientos, el infierno para los que los desobedecieron. Y sin embargo, ¿cuántos le hacen la guerra en esta tierra y trabajan para quitar de la mente de sus criaturas su existencia paternal y amorosa? ¿Cuántos, aún creyendo en Él, se olvidan que la esencia de Dios es amor? Por tanto, nos dejó como obligatorio el amar a los amigos y a los enemigos, de los cuales nos debemos compadecer por el terrible castigo que les espera si no se convierten. Recordemos que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Oremos pues por ellos. Pero ¿quién habla de eso ahora? Nuestra Señora también dijo: Roma perderá la fe, y la fe se ha perdido, señores. Hoy, después de 60 años de apostasía y de cambios en el paradigma de la Iglesia Católica, estamos saboreando los frutos de ese mal habido concilio que fue llevado pomposamente por Juan XXIII, la primavera eclesial. Hoy que ya conocemos el lenguaje críptico de los masones infiltrados, entendemos lo que quiso decir, al igual que comprendemos las palabras del cardenal Suenes, que calificó al concilio como el 1789 de la Iglesia. ¿Cuántos, al ver cómo eran excomulgados los católicos que por mantenerse fieles a Cristo y alertar a los católicos denunciando las herejías y la promoción del comunismo que trajo tras de sí el Concilio Vaticano II, miraron para otro lado e incluso los combatieron, permitiendo que la herejía y el comunismo fuera sembrado entre los fieles? ¿Cuántos, sabiendo que los cambios llevados a cabo contra el santo sacrificio de la misa, se adaptaron a los cambios, aunque estos fueron tan abruptos y llevados tan lejos, que no solo cambiaron del ofertorio la víctima pura, santa e inmaculada, sino las mismas palabras de consagración, con lo cual muy probablemente no habría transubstanciación? Pero lo más execrable, que habiendo solo un sacrificio digno de ser ofrecido a Dios, que es nuestro Señor Jesucristo en la cruz, estos maliciosos le ofrecen solo el fruto de la vid y del trabajo del hombre, como si este ofrecimiento nos pudiera granjear la salvación o el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos otros han guardado un oprobioso silencio ante la promoción de la teología de la liberación, que desde la cúspide no ha tenido mayor oposición? Tan es así que su creador, Gustavo Gutiérrez, ha sido ensalzado por el mismo cardenal Müller, otrora grande de la fe, quien de su mano recibió el título honoris causa. Y luego nos preguntamos por qué una mayoría que se dice católica ha optado por la izquierda, el comunismo,
ignorando que por solo adherirse o promover esta ideología está excomulgado. Y sin embargo considera oprobioso ser llamado conservador o de derechas por defender los derechos de Dios antes que los derechos del hombre. ¿Cuántos han cerrado los ojos y oídos para ignorar el grito de las víctimas como si con ello desaparecieran las decenas de miles de niños y jóvenes Abu en colegios, universidades, seminarios católicos por esos criminales que recibieron como premio de sus fechorías un más alto puesto en la jerarquía y o su traslado a otro país o a la misma Roma para evitar que enfrentaran la pena de cárcel que merecían, calificando la impunidad de todos estos criminales, herejes y perversos como un acto de misericordia. Sin embargo, los buenos, los fieles, los que denunciaron a los herejes y a los perversos, esos no alcanzaron ninguna clase de misericordia. A esos los echaron a la calle, los excomulgaron y denostaron, los persiguieron por defender la fe y a los pequeños. A esos no les alcanzó la misericordia de los misericordiosos para con los criminales. ¿Entienden ahora de dónde surgió la política de abrazos no balazos de López Obrador y de tantos otros gobiernos de izquierda? Pues esta política nació en el seno del Vaticano cuando Roncalli proclamó al inaugurarlo, diciendo, y lo cito, aunque la Iglesia siempre se opuso a estos errores, entre paréntesis, las herejías, y frecuentemente los condenó con la mayor severidad, en nuestro tiempo, sin embargo, la esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia más que de la severidad. Fin de cita. Así es como obtuvo la aprobación de muchos que no vieron la malicia que encerraban sus palabras. Y la fe se ha perdido, señores. Se ha perdido al seguir las falaces enseñanzas del Vaticano II que han caricaturizado a la Iglesia y a nuestro Señor Jesucristo, del que solo rescatan al hombre histórico, nada de su divinidad, nada de sus actos sobrenaturales. Porque si Él existió y alcanzó la divinidad según estos, fue por el que alcanzó ser un hombre perfecto, el más perfecto, sí, pero solo hombre. Muy bueno, el más bueno, nacido de mujer, pero nunca Dios. Ellos no creen en la divinidad de nuestro Señor. Por eso podemos leer en su libro Fe y Futuro de Ratzinger. ¿Podemos creer nosotros todavía en el Dios que llama a Moisés desde la zarza ardiente, que golpea a los primogénitos de Egipto, que dirige a su pueblo en la guerra contra los habitantes de Canaán, que permite que Uzá caiga a muerte por haberse atrevido a tocar el arca santa? ¿O por el contrario, esto es para nosotros solo Antiguo Oriente, interesante, quizá importante como un estadio de la conciencia humana, pero solo estadio de la conciencia humana y no expresión de un discurso divino? Así pensaba el Rottweiler de la fe. Y por este libro alcanzó el obispado y el cardenalato en el mismo año. Pero veamos lo que dice del Nuevo Testamento. Es indudable que nos toca mucho más de cerca que el Antiguo. El espíritu que reina en él nos toca todavía hoy de forma inmediata. En contraste con tantos relatos, muchas veces crueles e inquietantes de no pocos textos del Antiguo Testamento, pero la exigencia que nos plantea es, considerándolo atentamente, aún mayor. En efecto, todos los relatos están ligados a la figura de Jesús de Nazaret. Un ser humano concreto debe ser el centro de toda la historia, la persona que decide la suerte de toda la humanidad. Mas, ¿no es esta la pretensión ingenua de un tiempo que simplemente era incapaz de ver la grandeza del cosmos, la grandeza de la historia y del mundo? ¿No tiene más razón el pensamiento hindú, que habla de una pluralidad de avatares de Dios, de descensos en cada uno de los cuales el eterno o lo eterno no se mostraba de una forma nueva a los mortales, pero de tal modo que nada de eso era Dios mismo,
su propia forma insuperable e incomparablemente amable. Los pensadores indios no dudan en reconocer también a Jesús de Nazaret como avatar de Dios, junto a Krishna, Buda y otros muchos. Todos ellos son manifestaciones de Dios, reflejos del Eterno en el tiempo. En todos se hace visible algo de Él. Todos son mediadores de la cercanía de Dios, pero ninguno es Dios. Él está poniendo a Jesucristo al lado de Buda y de Krishna. ¿Qué les pasa, hermanos? ¿Están dormidos? ¿Cómo es posible que hayan escuchado semejantes blasfemias y todavía le llamen un gran teólogo? Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Y él ya como emérito alardeó en su libro Por medio de la fe, Doctrina de la Justificación y Experiencia de Dios en la predicación de la Iglesia, quiso destacar una vez más lo que había escrito en la revista Comunio con respecto a la justificación. Y lo cito: para el hombre de hoy es él porque nosotros no pensamos como él. Para el hombre de hoy, que es Ratzinger y sus amigotes de la revista Comunio, en comparación con el tiempo de Lutero, o sea, no el tiempo de la Iglesia, el tiempo de Lutero, y la perspectiva clásica de la fe cristiana, las cosas son a la inversa, es decir, ya no es el hombre el que cree que necesita la justificación ante Dios, sino que sería Dios el que estaría obligado a justificarse ante el hombre por todas las cosas horribles que existen en el mundo y frente a la miseria humana. Todos estos hechos que en última instancia dependen de Él. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. ¿Cuántos, aún viendo ese desastre, aún hoy siguen secundando la impostura cuando el Bergoglio mismo, la cereza del pastel de los papas conciliares, sin vergüenza alguna, se quitó el título de vicario de Cristo? Él ya no es como sus antecesores, que ocultaban desde sus interminables ditirambos y melosas palabras su apostasía. Este de plano hace todo lo posible para que nadie se llame engaño. Él es abiertamente un apóstata y un blasfemo, y sin embargo, todos aplauden como focas su antievangelio. Disculpan sin avergonzarse sus blasfemias y entorpecen a la parte sana que quiere defender la fe, asegurándoles como Schneider y Müller que él sigue siendo papa, haga lo que haga y diga lo que diga. Unos no se atreven a oponerse por miedo a que les quiten el puesto, que bastante les ha costado mantener a costa de vergonzosos silencios. Otros se envalentonan contra él para después callar y mostrar que el camino correcto es el de la complicidad, el silencio y la traición. Callan y asienten como aquel día en que nuestro Señor era llevado a juicio por el Sanedrín, y todos a una repiten: quita, quita, crucifícale. Si sueltas a este, no eres amigo del César. ¿Y quién es el César aquí? Sino el hombre, el mundo, al que pretendía servir con su ayornamiento Juan 23. Y como ya no pueden crucificar a Cristo nuevamente, lo hacen negando su evangelio y denostando sin vergüenza a quienes aún hoy lo predican. Lo hacen excomulgando a los que a pesar de 60 años de apostasía conciliar, aún conservan la fe. Lo hacen al predicar un falso evangelio creado en las mazmorras del Averno, pues contradice las enseñanzas de nuestro Señor para acomodarlo a gusto del mundo. Y como a los jefes de Bergoglio y sus antecesores, el Concilio Vaticano se les hizo poco, quisieron una nueva primavera llevada a cabo en el famoso sínodo de la sinodalidad, para generar un nuevo paradigma en el que se ha llamado a los laicos, fieles o no, para que den su opinión sobre lo que debe o no predicarse, sobre lo que debe o no condenarse, sobre lo que debe o no aceptar de la palabra de Dios. Una nueva evangelización en la que el César, el hombre, se pone en el lugar de Dios para ser obedecido, y hay de ti que te atrevas a contradecirlo. La verdad, hermanos, yo abrigaba en base a la desfachatez de Bergoglio que los que habían sido engañados por las melifluas palabras de sus antecesores se levantarían de inmediato a defender a la Iglesia,
a defender a su reina, a defender a las almas. Pero qué gran decepción, hermanos, qué gran tristeza me da el contemplar que ni las blasfemias ni la profanación de los templos con ídolos, hasta la vergonzosa entronización de la Pachamama, llevada en andas por disque obispos en el Vaticano, puesta para adoración frente al sagrario en Santa María Transportina, a la vista de todo el mundo, no les hizo hervir la sangre a ninguno de los fieles que van a misa diario, que pertenecen a la adoración perpetua, que se dicen esclavos de María, cuando este supuesto papa la blasfema de palabra cada vez que tiene ocasión. ¿Pero qué les pasa? ¿Es acaso que la bendición del Yoruba en la reunión de Asís 2011 logró hechizarlos, debilitándolos para que fueran incapaces de enfrentar a estos traidores y al grito de quién como Dios destrozaran esos ídolos e hicieran huir de la casa de Dios a esos apóstatas? Por otra parte, y gracias a la pusilanimidad de todos, estos jerarcas permiten en los recintos sagrados no solo reuniones sincréticas, de que desde 1986 han rebajado al único Dios verdadero a la altura de los ídolos y a la religión católica a la par de las religiones paganas, sino que para ofender aún más a Dios con su suprema apostasía, permiten exhibiciones blasfemas de nuestro Señor y su Santísima Madre, calificándolas de arte. O como en el caso del emérito o el cardenal Müller o Gustavo Gutiérrez, que escriben libros en los que enseñan doctrinas heterodoxas que niegan abiertamente y sin vergüenza los dogmas, la existencia misma de la Iglesia, la divinidad y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la virginidad de María, o como el caso de tal Tucho, que se atreven a blasfemar hasta de la Santísima Trinidad, lo que fue denunciado valientemente por Monseñor Viganó. Pero ¿qué más da? Él sigue en la CDF y ahora que Bergoglio está grave o que se haya muerto, ellos están haciendo lobby a ver quién de ellos le toca en suerte tomar por asalto de nuevo la silla de Pedro. No me explico por qué nadie siente el ímpetu de defender la casa de Dios. Y quede claro que no solo hablo de los que inmersos y engañados por los supuestos papas y obispos conciliares no hacen nada para desenmascarar sus triquiñuelas, sino de los que desde afuera, que llamamos tradicionalistas, vacantistas o no, aunque conservan los sacramentos y la fe, no creen que deban hacer nada para defender esas almas que están a merced de los lobos y que son millones. Y esquivan unirse a los que públicamente han demostrado que aún guardan la fe, por lo que hoy como ayer han sido o están siendo cancelados y excomulgados. Por lo que a mí respecta, en este canal hemos estado orando para que más y más católicos despierten y salgan de la ramera para unirse a nosotros. Así que mientras nosotros nos alegramos cada vez que uno salta a la palestra y se decide a defender la fe y a las almas, parece que ese no es el sentir de muchos. Algunos dicen, no, ellos no son católicos, no, ellos ni siquiera sacerdotes son. Y les descalifican porque pretenden que son culpables, porque aparentemente estaban conformes con lo que se les ordenaba y no presentaban objeciones cuando eso no es así. Los que se han molestado en escudriñar sus vidas pueden ver que han sufrido todo el tiempo a manos de sus superiores por guardar la fe. Sepan a los que denostan a un Monseñor Viganó, a un Monseñor Isidro Puente o a un Monseñor Strickland, por ejemplo, no tienen idea de las que tuvieron que pasar y sufrir por mantenerse fieles a nuestro Señor. Créanme que es más fácil estar en las capillas que conviviendo con los lobos. Y si por permisión divina ellos no salieron inmediatamente, o es porque estaban muy jóvenes, o porque no lo consideraban viable. En todo caso, ellos fueron expulsados precisamente por permanecer católicos, y eso que les quede claro. Pero por otra parte, hermanos, el conocimiento de que el sufrimiento de nuestro Señor se perpetúa a través de la blasfemia y de los errores doctrinales, no podemos permanecer impávidos. Estamos en un momento crucial. Es el momento de unirnos como un ejército formado para la batalla con el único objetivo de derrocar a los tiranos que ya tienen 60 años tratando de destruir a la iglesia y perder las almas. Por su parte, ellos ya sienten pasos en la azotea,
porque es evidente que nuestro Señor está levantando el velo a todos aquellos que han hecho de este mundo un infierno, de los recintos vaticanos un burdel y de las almas pasto de demonios. Por muchos años he rogado para que Dios se dignase levantar un líder y unificara la defensa de la fe y que fuera escuchado de norte a sur y de este a oeste. Para mí ya llegó y se llama Viganó, pues es el único de entre todos los valientes que se oponen al concilio y a Bergoglio que es escuchado por todos porque Dios así lo quiere. Él ha tocado la trompeta. Ya basta de división. Somos católicos y debemos dar ejemplo que tenemos en más la gloria de Dios y la salvación de las almas que nuestra propia opinión. No perdamos tiempo. El demonio ha logrado dividirnos, pero hagamos un acto de humildad. Reconozcamos que somos católicos, que hemos enfrentado una terrible lucha y que llegó nuestra hora. Levantémonos al toque de la trompeta y que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el santísimo, sacratísimo, adorable, incomprensible e inefable nombre de Dios sea por siempre alabado y bendecido, sea amado y glorificado en el cielo, en la tierra y en los infiernos, por todas las criaturas de Dios y por el sacratísimo corazón de Jesús en el santísimo sacramento del altar. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha.